Y bien, estamos con Ricardo Vázquez Kunze, que es abogado, un magnífico columnista, una muy buena pluma, que en una ocasión me ha atacado, pero en fin, como nosotros somos plurales, lo invitamos. Ya no recuerdo además el tenor del ataque, no haber sido muy grave, entonces, pero era casi personal, no era un ataque a un argumento mío. Y también estamos con José Garrido Queclin, economista, que fue candidato en la última elección, y los dos de alguna manera se han pronunciado en el primer caso a favor de Ollanta Humala o en contra de Keiko Fujimori, y en el segundo caso al revés. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Ricardo, quizás podamos comenzar contigo. ¿Cuál es por qué Humala, por qué no Keiko, en fin, qué nos puedes decir? Bueno, lo primero yo que te tendría que decir es que yo soy una persona de derecha, ¿no? Entonces, no estoy a favor de los, digamos, postulados de Ollanta Humala. Sin embargo, efectivamente he dicho que voy a votar por él por las razones que te voy a pasar a exponer. En primer lugar, creo que hay que tener claro lo que significa la libertad de conciencia. Creo que ese es el principio, digamos, liberal por excelencia, ¿no? Entonces, yo estoy aplicando mi libertad de conciencia en base a determinada información que me da a mí la pauta de que en lo político y en lo económico el candidato Humala se ha movido al centro, ¿no? Y en cuanto a la señora Fujimori, mi reparo es un reparo político y es un reparo moral. Yo no tengo nada en particular en contra de la señora Fujimori, lo digo en el artículo. Es más, no dudo de la buena fe de la señora Fujimori. Lo que yo sí tengo un reparo muy grande es a lo que ella representa, que es el fujimorismo. A mí sí me parece que el fujimorismo le hizo mucho daño al país. Fue lo más antiliberal que pudo haber habido. Fue la intervención de un gobierno en las instituciones públicas, es decir, el Estado interventor en todas las instituciones públicas, en el Poder Judicial, en el Jurado Nacional de Elecciones, es decir, con el afán de corromper esas instituciones. Y me parece que el fujimorismo no ha cambiado, es decir, sigue siendo exactamente el mismo fujimorismo de los años 90, 20 años después. Keiko Fujimori ha tenido, para mí, 10 años para inventar o reinventar un partido con ideales que pueden haber sido liberales o conservadores o de centro, como sucedió con el Partido Popular en España o como sucedió con la derecha chilena. Sin embargo, eso no ha sucedido. Entonces, Keiko Fujimori es la candidata del fujimorismo. Y yo, por supuesto, estoy seguramente diciendo con Juan José, yo pues no puedo votar por el fujimorismo por lo que ya he expresado, ¿no? De acuerdo. Juan José Garrido Queclin, en la misma pregunta. Bueno, yo en primer lugar le tengo mucho aprecio a Ricardo y voy a aprovechar las palabras de Ricardo para sostener algo parecido pero con un resultado distinto. Yo tampoco no comparto casi nada con el fujimorismo. Como liberal estoy en contra de lo que ocurrieron durante los años 90. Pero todas esas afirmaciones que Ricardo menciona, en base a que ella representa al fujimorismo, yo frente a esta situación le otorgo la duda a Keiko de que ella pueda de alguna manera deslindar, como ella lo ha ofrecido, con el fujimorismo. De quien no tengo absolutamente ninguna duda es de él, de Ollanta Humala. Ella es una persona a la cual me he cruzado con ella 2 o 3 veces. No creo que ella sea una persona autoritaria. De él no tengo ninguna duda que es autoritario. Es una persona que ha perpetrado 2 golpes de Estado que nosotros conocemos, 4 que él nos cuenta a través de su libro de Olocumba, candidato a la presidencia del Perú, ¿no? ¿Hay otros más? Eso sí. Este es un libro que él publica en el 2009, en el cual es donde le da a Sendero Luminoso el carácter de fuerza beligerante, ¿no? Pero bueno, esta es otra perla dentro del historial de Ollanta Humala, a quien yo considero personalmente una farsa en todo sentido. Es una persona que no tiene ningún respeto hacia las instituciones, ni siquiera al ejército a que él perteneció.
Es una persona que ha estado involucrada en temas de derechos humanos, como bien nos ha explicado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Tiene problemas de financiamiento a través de recursos chavistas. Entonces, eso es por el lado personal. Pero al lado de las ideas de qué es lo que pasaría con el Perú en un gobierno de Ollanta Humala o de Keiko Fujimori, ahí sí Ricardo me acompañará en que el plan de gobierno de Ollanta Humala es un plan de gobierno salido de las peores ideas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tú lees el plan de gobierno, yo he leído las 198 páginas, tanto del plan de gobierno del 2011 como del plan de gobierno del 2006, que es básicamente un corte y pegado. El del 2006 tenía solo 133 páginas. Pero si tú lees el libro rojo de Chávez, las ideas son casi las mismas, ¿no? Hacer alianzas estratégicas con otros países con objetivos revolucionarios, llegar al poder vía golpe o elecciones, ¿no? Que la inversión extranjera implica un mecanismo de dominación. No estoy leyendo el plan de gobierno de Chávez, de Ollanta, sino el de Chávez, ¿no? Pero se parecen tanto que uno se podría confundir, ¿no? Un problema de alineación cultural, el control estatal de las riquezas naturales, un modelo de desarrollo endógeno. Entonces, si una persona tiene un mínimo de deseo de que este país cambie, hay ciertas variables que ya están predeterminadas por un consenso económico. Los economistas que saben de desarrollo económico tienen un consenso en algunas variables: apertura económica, estabilidad macroeconómica, estabilidad fiscal y monetaria y calidad institucional. El plan de gobierno de Ollanta Humala y Ollanta Humala van en contra de cada una de esas variables. Entonces ya no es un tema solo personal. En lo personal yo prefiero a Keiko que Ollanta, pero en lo económico, que es el resultado que van a tener los peruanos, no tengo ninguna duda. Ricardo, ¿cuál sería su...? Bueno, mi impresión es la siguiente. Yo creo que Ollanta Humala, luego de haber ganado la primera vuelta, ha dado todos, digamos, los pasos razonables y de sentido común, precisamente para variar el extremo al centro. Ha convocado a técnicos de Perú Posible, se ha rodeado de gente que era impensable que se pudiera rodear, como Mario Vargas Llosa, o sea, gente liberal. Ha morigerado evidentemente el plan, que ha cambiado. El último evidentemente ya no tiene ninguna referencia a esto. Entonces, a mí me parece que en lo económico y en lo político ha dado, para mí, los pasos razonables, la duda razonable de que puede hacer un gobierno que, si no es pues el gobierno liberal que a todos nos podría gustar en esta mesa, por lo menos pues no va a ser un gobierno como el de Chávez. O sea, dicen, bueno, podría ser como el de Lula, y lo que pasa es que yo veo mucha intransigencia, es decir, parece como que la gente no quisiera cambiar absolutamente nada del modelo. Lula es evidentemente un modelo capitalista, será más interventor el Estado, pero finalmente es un modelo capitalista. Entonces, eso es lo que hay. Entonces, yo veo que Ollanta Humala ha dado pasos, o sea, pasos que a mí me parecen que hubieran dado cualquier otra persona que se quiere mover al centro. Decir que efectivamente que en el plan de gobierno primigenio decía tal o cual cosa, me parece ahora desfocado, ¿no es cierto? Porque ya estamos en otro plano. Precisamente él ha cambiado precisamente la parte económica, dejando pues algunas cosas que no podrá cambiar. Después de todo, él no es liberal, ¿no? Y en lo político, creo que está, digamos, más puesto bajo la lupa que Keiko Fujimori. Porque a Keiko Fujimori, ¿qué es lo único que se le exige? Que no indulte al padre. Eso es todo. Entonces, lo demás parece ser que, bueno, puede seguir haciendo la economía que hemos venido disfrutando hasta ahora, etcétera. Pero, en cambio, creo que a Ollanta Humala, tanto políticamente como económicamente, está mucho más marcado que Keiko Fujimori. De acuerdo. Juan José. Bueno, a ver, la pregunta entonces es si le creo o no le creo a la moderación de Ollanta, ¿no? Por supuesto, no le creo. Y no le creo no por un berrinche personal, sino por varias razones. En primer lugar, porque he escuchado a Javier Díaz Canseco, que es una persona con la cual yo me encuentro exactamente en el extremo opuesto en cuanto a ideologías,
el Papa y Galileo no tenían tantas diferencias como Javier Díaz Canseco y yo en materia económica, pero es una persona consecuente. Y él ha dicho que no hay ninguna duda que existe solo un plan de gobierno. Y yo le creo. Yo creo que Ollanta va a seguir ese plan de gobierno. Ahora, en el mejor caso, que él ha variado y que ahora es Lula. Bueno, Lula ha estado sentado hoy día con Chávez. Lula no es capitalista, Lula es mercantilista. Los hijos de Lula, los dos, tienen juicios por corrupción. El último se compró una isla de 25 millones después de haber sido técnico en computación. Entonces, Lula no es tampoco una panacea. Pero vamos entonces al plan de gobierno actual, ¿no? ¿Qué dice el plan de gobierno actual? Sigue hablando del impuesto a las sobreganancias, algo que no tiene ningún sentido económico. Sigue hablando de los fondos, ellos lo que quieren hacer bueno, es Keiko a la Fujimori Argentina. También habla, Keiko Fujimori también habla de que No, impuesto a las ellos han sobreganancias. hablado de un windfall tax, que es distinto. El windfall tax funciona de otra manera a lo que plantean ellos. Ellos lo que van a hacer es sencillamente subir los impuestos. Lo que propone la candidatura de Keiko, y lo ha explicado muy bien Pepe Klimper, es un windfall tax como el que funciona en Estados Unidos, pero es otro tipo de imposición. Ahora, yo cuando traté de desmenuzar estas ideas, a mí se me ocurrieron algunas variables, ¿no? Cómo determinar por quién votar. Y se me ocurrieron algunas variables que te las presento, a ver qué te parece. En primer lugar, ¿quién va a tener acceso esperado a fondos discrecionales en mayor o menor medida? Entre los dos, sin ninguna duda, Ollanta Humala, porque él pretende un Estado más grande. Un Estado más grande significa que él va a tener mayor uso de recursos. En segundo lugar, ¿quién tiene mayor grado de autoritarismo personal? No hay ninguna duda que entre los dos, Ollanta tiene mucho mayor grado de autoritarismo personal. ¿Quién tiene mayor grado relativo de contrapeso de la oposición? Bueno, unos dirán que Keiko va a tener a los empresarios y a los medios con ella. Yo te puedo decir que él va a tener a los militares y al pueblo con él, al pueblo organizado como ellos lo organizan, en base a las casas de Alba, como tú lo has muy bien enseñado ahora. Por lo tanto, en el mejor de los casos sería igual. ¿Quién va a tener mejores resultados esperados del modelo económico implementado? Sin ninguna duda ella. Ella, cada vez que sube un punto en las encuestas, la bolsa sube. Cuando baja un punto, la bolsa se cae. ¿Y quién va a brindarnos mayor o menor inestabilidad institucional? Ella, porque ella no quiere cambiar la Constitución. Él es un mayor riesgo institucional porque él quiere cambiar la Constitución. ¿Qué va a salir de ese cambio? Nadie lo sabe. Solo lo sabe él y Chávez. Entonces, en este algoritmo suman mucho mayor riesgo Ollanta Humala que Keiko Fujimori. Ricardo, luego de esa presentación tan casi contundente, ¿no? Bueno, es una cuestión pues de fe prácticamente, ¿no? Es decir, de fe en las personas y de fe en, digamos, los actos que han hecho, ¿no? Yo trato de no guiarme por, digamos, como decían los geopolíticos, por las intenciones, porque las personas pueden tener las intenciones ocultas que puedan tener. Trato de guiarme por hechos, y los hechos son los que me parecen a mí que me dan la razón, por lo menos eso creo yo, discrepando con Juan José. Hay una corrida al centro de Ollanta Humala, están técnicos de otros partidos democráticos con Ollanta Humala, tiene la lupa puesta de un sector liberal muy importante que lo apoya, o sea, del más importante de todos, que es Mario Vargas Llosa. Entonces, tiene un Congreso en el cual no tiene mayoría, va a tener que hacer alianzas con Perú Posible, va a tener que jugar al toma y daca. Entonces, yo no veo la forma digamos, de que se instaure en el país una dictadura chavista bajo esas circunstancias políticas, ¿no? Por supuesto que yo pues no soy ollantista, o sea, yo lo que no quiero que eso quiero que quede claro, pero no puedo pues legitimar el proyecto fujimorista, porque a mí la verdad, Jaime, yo te digo una cosa, me da vergüenza que la derecha esté representada por el fujimorismo. Esa es mi opinión. Muy poco, la última intervención. Bueno, muy corta. mira, efectivamente yo soy un agnóstico de Ollanta Humala, no hay ninguna duda de ello. Pero si Ricardo me pide que no me vaya a suposiciones, vámonos a hechos. Quien haya escuchado a Ollanta Humala antes de ayer en Arequipa, no puede tener duda que es una persona que sigue la argumentación de la lucha de clases. Él hablaba de que los cholos son pobres, en palabras de él, no mías, porque el gran capital los quiere pobres y mal educados para pagarles menos, ¿no? Entonces,
asusaba a la población permanentemente preguntando cuánto cobran ustedes por un litro de leche y cuánto pago yo en Lima, como si no existiera una secuencia de logística, de distribución, de mercadeo que va aumentando el precio del bien final. Es decir, toda la verborrea y el tole-tole era uno en el cual lo que se buscaba era encrispar a la población. Yo creo que él lo que va a hacer es lo siguiente: en el primer año va a ser muy populista. Él tiene como endeudar al país, tiene como tomar recursos a través de diversas formas. Entonces, él el primer año lo que va a hacer es reactivar, entre comillas, la economía, que no necesita, pero él la va a activar. Y a partir de ahí, poco a poco se va a ir desligando de los liberales que lo están siguiendo el día de hoy. Y desde ahí va a ser para abajo. Bueno, ya no tenemos más tiempo, yo les agradezco mucho, ha sido una conversación creo que muy interesante, muy alturada, un intercambio de ideas, que es algo que está faltando mucho en esta campaña, en la que los niveles de agresividad y de intolerancia han ido creciendo en las redes, es una cosa espantosa, los insultos. Así es. Ya felizmente está terminando este asunto. A mí la cosa bien interesante, Jaime, los dos votamos por el mismo candidato en la primera vuelta. Ah, bueno, ya. Con razón. Bien, yo les agradezco y los felicito por estas intervenciones a Juan José Garrido Leca y a Garrido Queclin, y a Ricardo Vázquez Kunze. Vamos a una pausa y regresamos con el meeting de Keiko Fujimori. Al principio estuvimos con el meeting de Ollanta Humala.